Hola a todos, bueno, he vuelto. Vamos a retomar la lectura del libro de los cuatro acuerdos. Como ya se acordarán o sabrán o pueden retomar el capítulo anterior, la última parte en la que nos quedamos estábamos hablando sobre el juicio, sobre que siempre buscamos juzgarnos de nuevo. ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Esa es su justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras. Y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas. El sueño externo no es un sueño placentero, es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía en conjunto, es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir, porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo, eso sí es verdad. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento, un lugar donde el fuego te quema. Cada vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia o el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos hacer, iremos al infierno. ¿Qué es lo que hace la religión? ¿Cierto? Estamos de acuerdo en eso. Pero ya estamos en el infierno. Incluso la gente que nos dice eso. Ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se lo permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene su sueño personal, que al igual que ocurre con el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar el infierno en nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras, pues en cada persona es distinto, por supuesto. Pero todos sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente, en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente. Buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe. Buscamos la belleza porque, por muy bella que sea una persona, no creemos que lo sea. Seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad. Pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real. Es un sueño, nuestro sueño personal de la vida. Lo que creemos, todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos, todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios. Toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote, y así es imposible ver lo que realmente somos.
En la India lo llaman Maya, que significa ilusión. En nuestro concepto de yo soy, todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y los programas que tenemos en la mente, todo eso es el mitote. Nos resulta imposible ver quiénes somos verdaderamente. Nos resulta imposible ver que no somos libres. Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo. No es la muerte, nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer exigencias de las otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás, por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación nos formamos con una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman, como papá y mamá, nuestros hermanos y hermanas mayores, los sacerdotes y los profesores. Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección, pero no encajamos en ella. Creamos esa imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista nunca seremos perfectos, nunca. Como no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. El grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad. Tras la domesticación ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás. No somos lo bastante buenos para nosotros mismos. Empecemos por ahí, claro que sí. ¿Por qué no encajamos en nuestra propia... Eso no lo decía el libro, eso lo dije yo. ¿Por qué no encajamos en nuestra propia imagen de perfección? Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser, o mejor dicho, por no ser quien creemos que deberíamos ser. No podemos perdonarnos por no ser perfectos. Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser, de modo que nos sentimos falsos, frustrados, deshonestos. Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser. También juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás lo acepten. Vemos adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes. No son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Desean ser de una manera determinada, pero no lo son. Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados. Los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar, por no ser como creemos que deberíamos ser. Nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten. Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos. El juez, la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo. Es cierto que algunas personas dicen que su marido, su mujer, su madre o su padre los maltrató, pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo, pero tan pronto como estamos solos, el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite de maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú. Uf, tremendo facto, ¿no? Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás para siempre. Si te castigas de forma exagerada, es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agreda físicamente, te humilla y te trata como si fueras basura. ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencia dices, me lo merezco, esta persona me hace un favor al estar conmigo, no soy digno de amor ni de respeto, no soy suficientemente bueno. Y tremenda mentira, ¿no? Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen, pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanta más autoestima tenemos, menos nos maltratamos.
El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos, es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son. El preludio de un nuevo sueño. Has establecido millares de acuerdos contigo, con otras personas, con el sueño que es tu vida, con Dios, con la sociedad, con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, pero los acuerdos más importantes son los que has hecho contigo mismo. En esos acuerdos te has dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado es lo que llamas tu personalidad. En estos acuerdos dices, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo, soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer. Esto es real y esto otro es fantasía. Esto es posible y aquello es imposible. Un solo acuerdo no sería un gran problema, pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir, que nos hacen fracasar en la vida. Si quieres vivir con alegría y satisfacción, debes de hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal. Los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gesto, un gasto de energía, pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso a aumentarla. Todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso. Desgraciadamente gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos. Los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado es que nos sentimos impotentes. Solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día, porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta. ¿Cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante? ¡Buah! Esto sí es verdad, porque como llevan instaurados tantos años ciertos conceptos que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro interno, a veces de verdad, ¿cuánto cuesta cambiar un mal hábito o cuánto cuesta lograr superar una inseguridad? Eso lleva bastante trabajo. Y sí es verdad, son muchos años así. Y aparte de eso, si hay tantos acuerdos negativos para nuestra vida, con toda la paciencia, con todo el amor del mundo, hay que coger uno por uno. Y por eso es que el proceso, desde mi punto de vista, el proceso personal, de desarrollo personal y espiritual, emocional, por eso es que lleva su tiempo, por eso nos lleva toda la vida, básicamente, pero digamos que lo más complejo toma varios años. Continuemos. Si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitamos cambiar los acuerdos. Cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlos, habrá 4 acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía. Cada vez que rompes un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si lo adoptas, estos 4 acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos. Necesitas una gran voluntad para adoptar los 4 acuerdos, pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos, tu vida se transformará de una manera asombrosa. Verás cómo el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos. Bueno, ahora vamos a hacer una introducción a lo que ya son los 4 acuerdos del libro. Entonces, vamos a empezar por el primero y el primero se llama Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone en manifiesto a través de las palabras, lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres. Lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida.
puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano, el instrumento de la magia, pero son como una espada de doble filo, porque pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de las palabras, que crea un infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia y si las utilizas mal se convierten en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo de la gente y de pronto como una gran explosión empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basan en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como el campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y este crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Lo importante es descubrir para qué clase de semilla es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Él sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo, y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Todo ser humano es un mago, y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Si escucha esas palabras y está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la de que no servíamos para nada. Para nadar, perdón. Es que para nada, qué pecado. Para los deportes o para escribir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye y se cree que es fea. Y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo creerá que es fea. Estará bajo ese hechizo. Este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres un estúpido. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo ser estúpido, porque si no lo fuera, no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido. Y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido. Se ha roto el hechizo. Solo con la fuerza de las palabras y a la inversa, si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice, sí, realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido, el acuerdo se verá forzado y se volverá todavía más firme. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Significa sin pecado. Impecable proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. El significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero ¿entendemos qué significa realmente pecar? Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti.
Todo lo que sientas, creas o digas que vaya en contra de ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. No pecar es hacer exactamente lo contrario. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todo el concepto pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal, es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo. ¿Por qué? Porque tú me odiarías por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si me esfuerzo y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional, la estoy utilizando en mi contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si te insulto, me insultarás. Si siento gratitud por ti, tú la sentirás por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a este acuerdo es difícil, porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás. Y aún más importante, al hablar con nosotros mismos, no somos impecables con nuestras palabras. En el infierno, el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos y las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras, las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia. Y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno. Con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra y utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz y tranquilidad, pero su hija saltaba y cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de la cabeza de su madre aún empeoró más, hasta que en un momento determinado la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo: «¡Cállate! Tienes una voz horrible. ¿Es que no puedes estar callada?». Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija lo creyó. Después de esto ya no canto más, porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera. En la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión y la creemos, llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. La niña creció y aunque tenía una bonita voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre, que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se le puede culpar. Hizo lo que su propia madre, su padre y otras personas habían hecho con ella.
de muchas maneras utilizar mal sus palabras. Ahora una reflexión. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo y ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos, porque no saben lo que hacen. Incluso eso también decía Jesús cuando estaba en la cruz, que él le decía a Dios Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y pues mira, aquí está también la confirmación del libro. Pues no soy mucho de leer la Biblia y lo que les digo, no soy mucho de la religión tradicional, pero amo muchísimo a Jesús y efectivamente hay mucha coherencia. Otro ejemplo, te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta. Te sientes tan bien que te pasas 2 horas delante del espejo arreglándote. Entonces una de tus mejores amigas te dice, ¿qué te ha pasado? Estás horrorosa. Mira tu vestido, haces el ridículo. Ya está, con eso es suficiente para enviarte a lo más profundo del infierno. Quizás esa amiga te hizo ese comentario solo para herirte y lo consiguió. Te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en un acuerdo y entonces tú misma pones todo tu poder en esa opinión, que se convierte en magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se basa en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La espada tiene 2 filos. En uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos. Solo la verdad nos hará libres. Considera las relaciones humanas diarias e imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra de la peor clase porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear, sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre las otras personas. Incluso opinaban sobre gente a la que no conocían. Mediante esas opiniones transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse. Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana. Es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas. Porque ver que alguien se siente tan mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada y la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. Son la razón de que ese sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable con un virus informático, que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañina. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos sin que ni siquiera te des cuenta. Una vez introducido en él, tu ordenador no va demasiado bien o no funciona en absoluto, porque todo se lía y hay tal cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezas un curso con un nuevo profesor. Es algo que esperabas desde hace mucho tiempo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a ese curso y te dice, ese profesor es un pedante y un pelmazo. No tiene ni idea y además es un pervertido, de modo que ve con cuidado. Las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario se te quedan inmediatamente grabadas. Sin embargo, no eres consciente de qué motivos tenía para hacértelo. Quizás estaba enfadada por haber sido suspendida o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y los prejuicios. Pero dado que has aprendido a ingerir información como niño, parte de ti cree el chisme. Y en la clase, mientras el profesor habla, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme. Entonces empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso, hasta que acaban de ver al profesor del mismo modo, como un pelmazo y un pervertido. Realmente no soportas estar ahí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable es el chisme. Un pequeño virus informático es capaz de generar un lío de este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca, que a su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad.
Después imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas y contagias de estos virus a otras personas. Ahora imagina, como teléfono roto. Ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso. Una vez más, este virus es de los que los toltecas dominan mitote, el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente. Aún peores son los magos negros o los piratas informáticos que extienden el virus intencionalmente. ¿Recuerda alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozcas estaba furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella? Para hacerlo, le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal consigo misma. De niños actuamos de este modo casi sin darnos cuenta, pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados. Entonces, nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un justo castigo por su maldad. Cuando contemplamos el mundo a través de un virus informático, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno. Durante años, las palabras de los demás nos han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos. Pero lo mismo ha hecho la manera en que las utilizamos para nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, soy estúpido, nunca entiendo nada, nunca seré lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente aquellas a las que más quieres. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que más amas para conseguir que otras personas apoyen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego y de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas solo para sentir nuestro punto de vista correcto. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestro perro o nuestro gato. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra. Pero si lo es para las que surgen del amor, puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de un nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Puedes trascender el sueño del infierno solo con llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras. Ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente, que crezca o no, dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor. Tú decides si llegas o no a establecer este acuerdo contigo mismo. Soy impecable con mis palabras. Nutre esta semilla y a medida que crezca en tu mente generará más semillas de amor que reemplazarán a las del miedo. El primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para las que tu mente resulta fértil. Sé impecable con tus palabras. Ese es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre. Ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno. Es muy poderoso. Utiliza tus palabras apropiadamente. Empléalas para compartir tu amor. Usa la magia blanca empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa y fantástica. Dite cuánto te amas. Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Es posible. Y lo es porque yo mismo lo hice y no soy mejor que tú. Somos exactamente iguales, tenemos el mismo tipo de cerebro, el mismo tipo de cuerpo, somos seres humanos. Si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos, también puedes hacerlo. Si yo soy impecable con mis palabras, ¿por qué tú no? Este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Imagina lo que es posible crear solo con la impecabilidad de las palabras. Trascenderás al sueño del sueño del miedo y llevarás una vida diferente.
Podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno, porque serás inmune a él. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Ok, chicos, bueno, aquí hemos culminado con el primer acuerdo. De igual, pues son 4 en total. Sin embargo, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Me parece pues súper interesante lo que aporta el libro porque, bueno, estas cosas ya las hemos podido ver en otros temas, como por ejemplo cuando se utilizan las afirmaciones positivas, en el manejo del diálogo interno. Estoy seguro que muchos de ustedes de pronto, algunos habrán escuchado estos temas, puede que otros no. De igual, siento que es un trabajo que se va haciendo y se va mejorando con el tiempo, porque por más que tengamos la teoría, en ocasiones donde podamos sentirnos heridos, nos cuesta un poco tener el control de las cosas que decimos y a veces pues podemos expresarnos un poco mal de nosotros mismos o también hacia otras personas. Lo importante es que empecemos a tomar conciencia de esta situación y de lo importante que son el uso de las palabras y poderlo aplicar en el día a día e ir mejorando. Ya en el siguiente capítulo, cuando voy a esperar que pues no sea tanto tiempo, el siguiente capítulo llegará pronto y vamos a hablar del siguiente acuerdo. Realmente pues lleva un buen tiempo tratar estos temas y me gusta leer con calma. De igual ustedes pueden nivelar la velocidad del video a su gusto. Ustedes saben que YouTube tiene la programación de la velocidad, entonces pues cada quien como que lo adecue a su manera, pero en cuanto a temas de crecimiento es bueno tomarse el tiempo, adecuar el espacio, estar relajados y poder como que más allá de la velocidad del proceso, como es ir como digiriendo la información con mucha cautela y también con mucha introspección y reflexión. Es importante la forma en cómo tratamos a los demás. De igual también hay veces que yo he tenido experiencias donde un comentario, un pequeño comentario con una persona desconocida los hace sonreír, como por ejemplo, sí, yo a veces hago comentarios positivos a los demás cuando me siento contenta, cuando me siento alegre, no ha sido muy poco, han sido muchos, y he notado cómo la sonrisa de las personas cambia, o pequeños gestos. Asimismo también soy humana y he cometido errores y hay veces que también he soltado palabras maldichas y he notado cómo se refleja el dolor en el otro. Entonces, pues necesitamos como empezar a ser como muy conscientes y muy empáticos con nosotros mismos y con las otras personas. Y de igual si cometemos errores, nada, disculparnos y tratar como de pensar antes de hablar, ser muy cautelosos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les esté gustando este contenido. Para mí, la verdad, pues es de mucho gusto. Siento que es un contenido muy útil, es muy práctico, es algo aterrizado. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.